entrega más de La Cara Oculta Podcast. En esta ocasión no vamos a tratar un tema como en el primer episodio sobre los acabadores. En esta ocasión tengo más ganas, me apetece más hacer una pequeña reflexión, ¿no? Porque no siempre vamos a tratar la difusión de los temas paranormales. Me parece que el tema de la reflexión también es muy interesante. Y en este caso quiero hacer una pregunta que ya he hecho varias veces. Recuerdo en el primer evento de la primera jornada del mundo paranormal en San Fernando, en la isla de León, hice una participación donde hablaba sobre por qué vemos fantasmas, y me parece que es un tema muy interesante que quiero tratar y traer a este podcast, ¿no? A La Cara Oculta o a La Cara Oculta Podcast. En esta ocasión, esta pregunta, pues, ¿por qué vemos fantasmas, no? ¿Realmente se verían fantasmas o hay algún motivo de por qué lo vemos según la ciencia? Pues la respuesta corta es que no. No obstante, la misma ciencia intenta desmontar el mundo de la parapsicología diciendo que ni siquiera hay un consenso sobre lo que es un fantasma. Se lucubra que podría ser el alma vagabunda de alguien que debe cerrar sus asuntos, pero ¿por qué se afirma entonces que existen también los objetos fantasmas? Objetos que vienen atados a la persona, pero también se han afirmado ver trenes fantasmas, y los fantasmas son inmateriales, son tangibles o intangibles. Hay capacidad para interaccionar con los objetos materiales y tocarlos, abrir, cerrar puertas. Esas entidades o esos objetos pueden hacerlo, atraviesan paredes, porque sí, emiten sonido o son simplemente presencia. Los sociólogos Dennis y Michelle Waskool entrevistaron a varias personas que decían haber experimentado la aparición de fantasmas. Concluyeron que incluso los propios testigos no eran capaces por sí mismos de afirmar con seguridad que aquello que habían visto, oído o sentido fueran en realidad fantasmas. Las experiencias eran demasiado variadas entre sí, y lo único que tenían en común era que lo sucedido pues no se podía explicar fácilmente. Luego es verdad que el mundo de la parapsicología tira mucho de la teoría de que todos somos energía, y la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Por cierto, esto es la ley de la termodinámica enunciada por Albert Einstein. No obstante, lo que sucede con la energía de nuestros cuerpos al morir es que se libera en forma de energía calorífica a través de procesos de descomposición en el medio. Es decir, no habría ninguna teoría, ninguna ley que avalara que al morir nuestra energía simplemente se transformara en esos fantasmas o en esos espíritus. Otras teorías que intentan desmontar el tema de los fantasmas son esos de las casas encantadas, donde se sufren esos elementos paranormales. Hay teorías que simplemente afirman que dichos sucesos o casos han sido alucinaciones por escapes de gas, el monóxido de carbono, o fallos cerebrales de las personas, esas ilusiones ópticas al dejar la mente en blanco, o la historia colectiva del miedo de por qué pasará, ¿no? Esas pareidolias visuales, esas fotos, humedades, o incluso las pareidolias auditivas, ¿no? Donde creemos escuchar cosas y puede ser incluso sea el viento, o incluso en casas abandonadas ciertas aves que estén ahí, o incluso los infrasonidos, ¿no? Esos aparatos electrodomésticos que tenemos en nuestras casas, donde nosotros pensamos que puede ser que se esté escuchando algo y realmente sea simplemente el frigorífico. O incluso la falta de sueño. Eso también podría hacer que creamos ver cosas donde no las hay. Es verdad que
el tema de por qué vemos fantasmas, sobre todo viene dada por la religión. Necesitamos creer que la muerte no es el final, que la primera vez que tendremos contacto con la muerte será con nuestra propia muerte, y eso nos aterra muchísimo. Pensar que un día nos dormiremos y nuestra conciencia desaparecerá es una idea aterradora. Nuestra existencia debe tener un motivo, o eso es lo que nos intentan decir desde las diversas religiones. Pero, por ejemplo, como dijo el Marqués de Sade, no todos los hechos de la naturaleza tienen que ser explicados por la lógica. En otras palabras, no todo tiene un motivo. Entonces, aquí es cuando se ve que los fantasmas quizás vengan por un legado religioso, pero no solamente por lo que nos intentan decir a través de las Sagradas Escrituras. Hablemos, por ejemplo, de los exorcismos, esa prueba que parece que quizás sí que explique que hay algo en el otro lado. El mayor exorcista del mundo, Gabriel Amor, que ahora por cierto van a hacer una película, El exorcista del Papa, dijo en su libro, que aproximadamente lo escribió en 2010, que de más de 70.000 exorcismos había hecho aproximadamente en 85 años. Este hombre nació y ya hacía exorcismos, o sea, aproximadamente unos 10 exorcismos al día. Él dijo que solamente en muy pocos casos, un porcentaje muy bajo, eran reales. Es que él incluso pues se puede ir desmontando, ¿no? Desde el siglo XVII, ya un monje italiano decía que era difícil diferenciar entre enfermedades mentales y exorcismos reales. Incluso en 1791, el doctor Eberhard Kemling tuvo una paciente alemana que alternaba entre dos personalidades distintas, una de las cuales hablaba francés sin que la paciente hubiera hablado en su vida ese idioma. Además, hay que recordar la famosa película del exorcismo de Emily Rose, inspirada realmente en un caso de Anneliese Michel, la cual murió desnutrida y deshidratada, aparte de torturada, después de haber sido sometida a un supuesto exorcismo, y lo que realmente tenía era problemas, o enfermedades mentales que en su época pues no estaban bien tratadas. Otro de los motivos por lo cual podemos ver fantasmas, o por lo cual, por qué queremos ver fantasmas, es la melancolía, o bien dicho, la añoranza. Esas cosas ayudan mucho a superar las pérdidas que vamos teniendo en el día a día. Las pérdidas cercanas, al fin y al cabo, son un buen cultivo para seguir teniendo esas emociones de tristeza, de añoranza, de esas personas que vamos perdiendo, incluso nuestras mascotas, ¿no? Y que siguen estando con nosotros. Es como entrar en casa del abuelo y dar la sensación, ¿no?, de que aún está ahí, que incluso que huele a él, ¿no? O incluso gente que decía que mientras dormía cree ver a personas que vienen a despedirse, que la besaron en la mejilla o le dieron una última caricia. Incluso personas que todavía afirman que escuchan andar por los pasillos a ciertas horas a esas personas que ya no están, o que creen escuchar a ese perro o ese gato que no están. Incluso muchas personas afirman que los mismos sueños son una herramienta de las almas que vienen a despedirse de nosotros. Otras cosas, ¿no?, otro sentimiento que nos ayuda a pensar en que existe algo, ese miedo, ¿no?, ese miedo que hemos dicho antes sobre el tema de la religión, pues también se puede meter en nuestra vida diaria. Miedo de cuando escuchamos un ruido extraño, cuando estamos solos en casa a alta hora de la noche. ¿Qué habrá sido eso? ¿Habrá sido simplemente el vecino? ¿Habrá sido el espíritu? O cuando andamos por los campos o sitios abandonados que no sabemos exactamente qué nos podemos encontrar, ¿no? Se aparecerá una persona y nos podrá hacer algo. Estamos en el bosque y un matorral se mueve y no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Ese sentimiento de miedo es el que nos ha llevado a sobrevivir
hasta el día de hoy porque nos ponen alerta y luchamos por nuestra supervivencia. E incluso en la playa, pensar que te estás bañando, que algo te toca y piensas ya que es una medusa, cuando realmente es el guarro de al lado que ha tirado una bolsa de plástico. En fin, hay muchas formas de pensar, ¿no? De que quizás lo que desconocemos puede ser el fantasma del otro lado, el que se está intentando comunicar con nosotros, o que incluso está intentando hacernos señales para comunicarse con nosotros. Es como cuando andas por la calle en la noche y piensas que hay algo, escuchas una pisada detrás tuya, te giras y no hay nadie. Por regla general podemos pensar que cuando nos giremos pues veremos un gato o quizás una simple persona que va distraída con sus cosas, pero cuando no hay nada, ¿podría ser eso un fantasma? Pues quizás, quién sabe. También, cierto también, la conciencia también nos ayuda a pensar o a dar una explicación de por qué vemos fantasmas, ¿no? Gente que tiene ahí guardado el sentimiento del arrepentimiento y creen ver esos fantasmas de esas personas a las que han defraudado o incluso asesinado. Es más, en 2013 un asesino confesó a la policía el haber asesinado a una joven porque decía, ojo al dato, que su fantasma se aparecía todas las noches para que confesara. Pero bueno, no solamente las emociones, la religión, la ciencia nos dan motivos para pensar de por qué vemos fantasmas, o incluso de que ese motivo de por qué lo vemos es falso. Por ejemplo, también los mitos y las leyendas urbanas. ¿Podría ser todo pura imaginación? Hay que decir que las leyendas urbanas a nivel histórico tienen su utilidad porque se contaban como cuentos para disuadir a las personas de ciertos sitios a ciertas horas para que no se descubriera, por ejemplo, una actividad ilícita, el contrabando, o bien encuentros amorosos prohibidos. Podría ser que todas las leyendas urbanas fueran una mentira. Hay que decir que, por ejemplo, en el ámbito de los mitos, ¿no? Antiguamente, el ser humano explicaba con dioses o monstruos todo aquello que no comprendía. Por ejemplo, a día de hoy, la muerte sigue sin ser comprendida. Podría ser que los fantasmas de hoy sean simplemente una excusa, una explicación sobre ese paso que aún no entendemos. Otra cosa también muy interesante y que da también cierta explicación de por qué vemos fantasmas es el factor del tercer hombre. Cuando estamos expuestos a grandes cantidades de estrés, podemos llegar a imaginar que vemos fantasmas. Eso también es conocido como el síndrome del tercer hombre, pero no estoy hablando de estrés laboral o de la vida no social, sino de cuando estás a punto de morir. Eso es algo muy habitual en alpinistas, en situaciones de peligro, que han visualizado a una persona que los ha ido guiando hasta ponerlos a salvo. John Geiger hizo un libro recopilando todas esas historias sobre alpinistas perdidos en las montañas que sobrevivieron por este síndrome. ¿Y por qué es más habitual en alpinistas que están en riesgo que en otros deportistas? Pues bueno, hay una explicación que es por la falta de oxígeno, obviamente a altas alturas el oxígeno escasea, frío y obviamente esa actividad tan larga y monótona sumada a la fatiga y obviamente volvemos a lo mismo, al miedo a morir. También hay que decir que es muy común, por ejemplo, en los marineros perdidos en alta mar o en los supervivientes de naufragio. Ellos también creen ver a esa persona que los va guiando a través del mar para sobrevivir. No obstante, parece ser que la supervivencia es uno de los motivos que nos ha hecho creer en fantasmas. Ese factor del tercer hombre
ese efecto también llamado como el efecto del ángel guardián, pues puede ser que sea un motivo que tiene la mente para negarse a rendirse y hacernos creer que estamos viendo a esos seres, a esas personas, a esos héroes que están ahí para ayudarnos a que sobrevivamos y no nos dejemos morir por el desánimo y el miedo. Otro motivo que podría también explicar por qué vemos fantasmas son los niños. Es muy interesante porque siempre se dice que los niños hasta los 7 años de vida pueden ver fantasmas. Incluso más de una persona afirma que pueden recordar vidas pasadas, ¿no? Si ya creemos la teoría de la reencarnación. El ser humano, a esa edad, a los 7 años, incluso mucho más en adelante, está aprendiendo. Y aún no sabe distinguir bien las cosas. Al tener tanta imaginación, pueden confundir la realidad de la ficción. Además, hay que tener en cuenta que a los niños se les suelen leer cuentos, o ponerles dibujitos, donde aprenden desde su perspectiva infantil, humanizando los objetos o los animales, como ocurren en los cuentos, y eso lo trasladan a la vida real. Incluso los más inteligentes, al ver esa reacción de susto de sus padres, al decirles que hay un amigo imaginario que ellos no pueden ver, pueden usarlo para llamar la atención. De igual modo, puede pasar con las personas ancianas o las que están a punto de fallecer. Se les nubla la razón y pueden llegar a imaginar recuerdos o ver personas que no están. Es cierto que, por ejemplo, en el caso de los niños, también se conoce como la poda sináptica. Van perdiendo esas conexiones neuronales que no les hace falta, que es lo que también les empuja a confundir la ficción con la realidad. Y es decir que hasta los 7 años más o menos esa poda ahí sufre un aumento rápido. Luego es verdad que esas conexiones se recuperan con el paso del tiempo. No nos volvemos idiotas con la edad, pero es verdad que esas conexiones que tenemos de más al nacer, pues se pierden hasta los 7 años. Y podría explicar esa teoría del mundo paranormal sobre que los niños ven fantasmas. Luego nos quedaría el tema de los sensitivos, ¿no? Los sensitivos son esas personas que creen ver a esas entidades y que tienen la facilidad de reconocerlos, ya sea a través de la vista, el oído, el olfato o incluso el tacto, ¿no? Tienen una predisposición a la hora de ver más entidades. Las pruebas que se van haciendo o en las investigaciones parapsicológicas. Un científico de Helsinki en 2015 hizo un estudio y comprobó que aquellos que se denominan creyentes del mundo oculto o los sensitivos veían más patrones paranormales en las imágenes que iba poniendo durante el estudio, viendo que esos sensitivos o creyentes tenían mucha más seguridad en sí mismos que el resto. Si ellos decían que ahí había un fantasma, pues nada les haría cambiar de opinión. Además, eran más propensos a creer en las maldiciones, el poder de los objetos sanatorios protectores o en la magia. Es decir, que la fe ciega y nubla la razón. También habría que hablar de los animales. Es decir, que aunque existan personas sensitivas, los animales parece que tienen desarrollado en muchos casos ese don, ¿no? Que las personas, algunas llaman don, otras llaman maldición, pero que hay mucha gente que las querría para sí. En este caso, hay un estudio muy conocido de Robert Morris, famoso parapsicológico, que investigó estos fenómenos con los animales y más o menos en la década de los 60 del siglo XX propuso averiguar qué había detrás de la actitud de algunos perros y animales respecto a los espíritus o fantasmas. Metió a un perro, un gato, una serpiente en una casa donde supuestamente ocurrían sucesos paranormales y los 3 animales en la habitación donde supuestamente se decía que ahí estaba el espíritu, los animales interactuaban de una forma más violenta y grotesca.
hay que decir que al fin y al cabo, pese a todas estas teorías de por qué vemos fantasmas, algunas desmontando, otras apoyando, hay que decir que los espíritus están muy relacionados con la humanidad, más que con lo racional. Son necesarios para dar ese último empujón a las personas en sus arduas tareas, en ayudar a no desfallecer, por ejemplo, esos alpinistas o navegantes perdidos, a esas personas que están pasando una mala racha, una mala época, se acuerdan de sus padres, de sus antepasados, de sus familiares que ya no están y que le siguen dando fuerza. Hay que verlos también como una muestra de ética y moral, ¿no? Pensando en que nuestros antepasados siguen estando ahí, nos siguen viendo y querrían que hiciéramos lo correcto y que siempre estuviéramos bien cuidando de los nuestros, o incluso provocándonos esos arrepentimientos por nuestros pecados, ¿no? Diciendo, quizás lo que he hecho está mal y debería remediarlo. Yo pienso que da igual si crees en ellos o no, son auténticos o no, porque lo único que importa es que el poder que ellos ejercen en nosotros, eso sí que es auténtico.